En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre, Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día martes, empecemos el día con el Evangelio del Señor, martes 19. Habla, Sí. Señor. Que tu siervo escucha. El Evangelio es Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. En aquel tiempo, fuera junto al sepulcro estaba María, llorando, y mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno en la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: Mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Raboni, que significa maestro. Jesús le dice: Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y al Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor, y ha dicho esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Algo que entiendas, María? Entiendo que de que aquí había pasado la pasión y la muerte de Jesús, ¿verdad? Y nos hace ver que venció la muerte, y cuando le dice que vaya y diga que va a subir al Padre de él y al de nosotros, en que si Jesús venció la muerte, ¿por qué nosotros no podemos vencer nuestros errores, nuestros pasados, y seguir a Jesús, arrepentirnos y seguirlo? Habla de María Magdalena. María Magdalena es una de las mujeres que más pecados Jesús le había perdonado, que yo creo que de toda la historia que he conocido o que he leído, aparte de la Biblia, María Magdalena fue una de las mujeres que más se ofendió a Jesús, yo creo, por llamarlo así, pero Jesús la perdonó, la amó, la quiso así tal y como era. María Magdalena viene de la casa del cenáculo, donde se había instituido la iglesia, la misa, el nuevo sacrificio y el nuevo sacerdocio. Recordar que Cristo fue crucificado el viernes, el sábado no se podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era el día de descanso, entonces tuvo que esperar hasta el domingo en la mañana para ir y pues purificarlo, limpiarlo, ponerle las cosas que le ponían en aquel tiempo, y se lleva una sorpresa, porque cuando van en el camino se produce un estruendo, un terremoto, y cuando llega ahí no ve absolutamente nada. No ve al Señor, dice la palabra, que se llenó de tristeza. De tristeza. Cuando tú caminas en el camino de Jesús, cuando ya, como María Magdalena, todos somos una María Magdalena, hemos fallado demasiado a Jesús, pero al fin conocemos a Jesús, llega un momento que pareciera que Jesús no está, y vas y lo buscas y no lo encuentras, y eso te provoca, así como esa tumba, un vacío, no hay nada, te sientes triste, te sientes cabizbaja, no puedes ver más allá. Imagínate, María, al no ver al cuerpo de Jesús, al no encontrar a Jesús, dice la palabra de Dios que había dos ángeles y ni siquiera se dio cuenta que eran ángeles. Tanto estaba ella cegada por el vacío que Jesús deja en la vida de uno, que al mismo Jesús no lo reconoció, no lo pudo reconocer.
¿Por qué? Porque sientes ese vacío, ese hueco, esa necesidad. María Magdalena, al igual que los demás apóstoles, pensaban que Jesús ya había sido derrotado y que ya se había acabado todo. Pero no es así. Tenía que pasar esto, ¿para qué? Para que se cumplieran los mandatos de las Escrituras. Ahora imagínate tú, tantas cosas que están escritas en la Biblia, como en el Evangelio hay más de 5,000 o 7,000 promesas que Jesús hace para aquel que cree en Él. Imagínate que mucha gente no las conoce, pero esas promesas se hacen realidad. Y dice, pide, se te dará, busca, encontrarás, toca y se te abrirá. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre se te dará. Punto. Yo soy la paz. He venido a liberarte de la cautividad, de la ceguera. Todas las cosas que Jesús promete se cumplen, pero a veces no las creemos. Y María Magdalena pues, no creía o no sabía. Se les platicó muchas veces, Jesús le dijo muchas veces, al tercer día voy a resucitar. Y ella no creyó. Pareciera ser que la palabra de Dios entra por un lado y sale por otro, pero a fin de cuentas Jesús se le manifiesta a ella. Ella es la primera que lo ve, ni los discípulos ni nadie, solamente María fue la primera que lo vio. Y después de que lo ve, Jesús hace una cosa. Primeramente le impide que la toque, pero después, ¿qué es lo que Jesús le dice? Que le dijo que no ha subido el Padre, que va y que le diga a sus hermanos. Que dijo, anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre de ustedes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el capítulo 19, el capítulo anterior de este, te entrega a María como madre. Y aquí te entrega a su Padre como Padre tuyo. Entonces, todo cristiano, todo católico cristiano, tiene Padre y tiene Madre. Jesús dice, voy a mi Padre que es tu Padre. ¿Ok? Y a mi Dios que es tu Dios. Es importante, por eso Jesús nos dejó su oración. Cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro. Y muchos de otras religiones, de otras sectas que se dicen cristianas, no hacen esta oración. ¿Por qué no la hacen? Si es un mandato de Dios, de Cristo. Porque es un Padre solamente nuestro, de los que creen en la palabra de Cristo, de los que se someten a Cristo. Jesús le dijo, ve y dile a tus hermanos. Y ella inmediatamente se puso de pie y fue a hablar con sus hermanos. ¿A dónde va? A donde Jesús había instituido la primera misa, el primer sacramento de la Eucaristía y el primer sacerdocio. Ahí va. Ahí los va a encontrar. Es domingo. La celebración de la misa es los domingos, el día del Señor. Va y los busca ahí. Es la institución. Ahora tenemos un padre, tenemos una madre y formamos parte de un cuerpo que es la iglesia. Si no, fíjate lo que dice el libro, la primera carta, creo que es el libro de los apóstoles, capítulo 2. Sí. Y ahí te va a hablar. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos, todo Israel esté seguro de que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y además para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo,
escapen de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Tú entiendes algo aquí? Sí. ¿Qué entiendes? Entiendo que tenemos que bautizarnos, tenemos que hacer lo que Dios dice. Si nosotros no nos bautizamos y no nos confesamos, Dios no nos va a perdonar nuestros pecados, tenemos que hacerlo. Es la gracia de Dios, es el regalo de Dios. Cristo dijo, me tengo que ir, pero el que viene, Él les enseñará qué es lo que tienen que hacer. Cristo habla con María Magdalena, ve y avísale a mis hermanos todo lo que le dijo, y ella corre a este lugar, al cenáculo, donde es instituida la primera misa, la primera iglesia. De ahí van a salir para todo el mundo. Y es ahí, en esa iglesia, donde reciben el poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde Pedro, cuando negó a Jesús, tenía miedo. Y aquí, al recibir el poder de la iglesia, el poder del Espíritu Santo, les predica a todo el mundo completo, porque había de todas las nacionalidades. Te enseña que la iglesia es católica, es universal. La enseñanza es para todo el universo, es católica, por eso se llama la iglesia católica. Y después te enseña qué es lo que tenemos que hacer, lo que dijiste tú. Primeramente convertirse, creer en Cristo. No basta creer a Cristo, creerle a Cristo. Y si Él dijo bautícense, pues vamos a bautizarnos. Y después de bautizarnos confesaremos nuestros pecados, porque Él dejó sacerdotes para la confesión de pecados. No se trata de que lo que yo crea, es lo que Jesús dijo y se tiene que cumplir. Porque la promesa no solamente es para los adultos, es para todos los hijos y para todo el mundo. No es como otras sectas enseñan que solamente para los adultos. No, aquí enseñamos lo que Dios o lo que Cristo enseña. Dice la palabra de Dios. Es la única manera de que te salgas de esa inmundicia que hay en el mundo. Dice, esta juventud perversa, esta generación perversa. ¿Cómo te sales de la generación perversa? Integrándote al cuerpo de Cristo. Te está hablando hace 2000 años. Ahorita en la actualidad hay mucha generación perversa. Tú eres joven, tú lo has vivido. Hay muchos jóvenes que quieren vivir solamente en los placeres de este mundo. Eso es perversidad. Y de Dios no quieren saber absolutamente nada. Dentro de nuestra propia familia hay muchos perversos. Por eso Jesús dice, aléjense de esa generación perversa, y la única manera es bajo el manto de Él, bajo su santísima sangre, dentro de su santa iglesia. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüe en sus corazones. Es Jesús mismo, dándote a Dios como Padre. Si Dios es tu Padre, entonces ¿por qué tú tienes miedo? ¿Por qué hay tantas familias destrozadas? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos hijos perdidos en la calle, en la drogadicción, en el alcoholismo? ¿Por qué hay tantas niñas matando a sus propios hijos si somos hijos del mismo Padre? Es tiempo de analizar, hacernos un examen de conciencia y, como dice Jesús, separémonos de esa generación perversa que lo único que hace es destruir nuestra familia y destruir a nuestros hijos. Y vayamos a la verdadera casa de Cristo, que es su Santa Iglesia, la Iglesia Católica. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oren y recen por nosotros, que nosotros haremos lo mismo por ustedes. Ayúdenos a encontrar más suscriptores. Necesitamos evangelizar a más gente. Los amamos en Cristo. Amén. Así sea.